Patria querida, le doy la mano, mi corazón, representando a las víctimas que yo tuve herido. No quiero que las otras juventudes mueran para defender a nuestros propios victimarios. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia, con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Bueno, nos encontramos hoy, querida audiencia, su noticiero Radio Clarín de Colombia con un personaje en Colombia. Es el señor José Alpira Mota, en uso de buen retiro de las fuerzas militares y de policía. Señor Alpira, muy buenas tardes. Buenas tardes para todo Colombia. Voy a aceptar esta grabación por amor a la patria y a la democracia de nuestro país, que merecemos nosotros por la vida, la paz y la reconciliación como hermanos todos para tener una patria libre y soberana. Pero señor Alpira, eso como que está en contradicción de lo que el pasado 10 del presente mes, 10 de mayo del 2023 en Bogotá, capital de la República de Colombia, Suramérica, para la audiencia que nos sintoniza mucho más allá de Colombia y Suramérica, que marcharon y llegaron hasta la Plaza de Bolívar diciendo que había que hacer un golpe de Estado, y usted me habla aquí de la paz y libertad. Cuénteme, ¿cómo es eso? No, pues a mí me invitaron y yo no fui porque tenía información, las intenciones que tenían sobre incitar contra la democracia del país, contra el legítimo presidente Gustavo Petro, y sabemos que hay un grupo de las reservas de la fuerza pública que no vamos a compartir. Ellos tienen todo el derecho de manifestarse de acuerdo a la ley, pero yo no, ni la Asociación de Familias Víctimas de Colombia, que se llama de los etnias, soldados, policías y guardias. Habemos un grupo de la reserva, que lo sepa el país, que nosotros queremos respeto por la vida, por la paz y la reconciliación. No podemos que unas personas se presten o que lleven a personas incautas, a ingenuas y también víctimas como soldados y policías, que somos los hijos de los padres campesinos y madres del país, de las veredas, municipios y ciudades, a incendiar un país cuando realmente llevamos mala experiencia, más de 60 años de violencia que engendró la clase política que ha manejado este país por más de 210 años. Por eso yo no quiero que nuestras generaciones, lo que me pasó a mí, que fui retenido y herido en combate en las selvas del Caquetá, y que se sigan repitiendo esto únicamente por unas familias que se han alimentado del odio, de la venganza, del miedo y del negocio de la guerra y la politiquería. O sea, señor Alpira, se puede entender que aunque hace parte de las reservas en uso de buen retiro, de las reservas de la fuerza pública y de policía, no comparte con lo que dijo Acore el pasado 10 de mayo en la Plaza de Bolívar. No, es que Acore no nos representa a nosotros los soldados, que somos las víctimas, ni los agentes. Ellos son unos enemigos porque nos llevan a los combates, y ellos, como son oficiales, pues están esperando en la retaguardia. Son muy pocos los que mueren en ellos, pero sí son los hijos de los campesinos, víctimas de todos estos gobiernos, porque nos han tenido, cuántos soldados les han perdido sus piernas, cuántos soldados han muerto y en combate, como el que fui yo, que también fue herido, y todavía alimentar más guerra. Por favor, alto a todos los violentos. Ustedes saben que nosotros los soldados
Yo que estuve cerca de ellos cuando estuve en Marquetalia y fuera cuando estuve en el Caquetá, mirá a los soldados, te digo, revolcándose de heridos y todavía, y somos las primeras víctimas en este conflicto que la clase política nos llevó porque no democratizaron el país, no lo democratizaron, no practicaron equilibradamente eso que llaman que libertad y orden. Oiga, interesante, señor Alvira, esto de libertad y orden, porque ahora está como muy en boga que quienes decían que los de izquierda, entre comillas, éramos unos vagos que no trabajábamos, ahora ellos lo invocan. Ahora se volvieron ellos defensores de derechos humanos. Entonces dicen libertad y orden. Yo quisiera oír, sobre todo a una persona como el señor José Alvira Mota, diciéndole a nuestra querida audiencia el verdadero significado ancestral de libertad, orden y democracia. Bueno, yo creo que algunos de los miembros de la fuerza pública no supieron, no tenían información, que yo fui criado en el momento de la violencia, mi padre desapareció y yo fui hijo adoptivo de los indígenas de los pueblos andaquíes. Y ese lema es un lema que es muy importante y yo creo que eso es lo que me hizo reaccionar a mí, reaccionar porque realmente nosotros, yo en la edad que tuve desde niño hasta los 19 años que me llevaron y me cogieron en el puente Piratos del municipio de Acevedo Huila y me llevaron a pagar servicio militar y entonces yo desde muy joven pude comprender uno de los lemas de los pueblos andaquíes ancestrales. Ellos enseñaron que el lema era igualdad, justicia y orden, y que esto se debía practicar equilibradamente y teniendo en cuenta que libertad sin justicia es tiranía, y eso es lo que está pasando, una tiranía entre hermanos, que podemos salvar este país, pero todos. Y orden sin igualdad, monarquías. Esas son las culturas europeas y americanas que nos conquistaron, y entonces no practicamos eso y por eso nosotros nos odiamos, nos volvimos una cultura de la tiranía y la monarquía, odiarnos, asesinarnos entre nosotros. Es cierto que las civilizaciones avanzaron, pero avanzaron para la muerte, construyendo aviones, bombas atómicas. Mira cómo está el país. Entonces hagamos una reflexión. Luchemos por la vida, por la paz, la no violencia. No queremos más violencia, me dicen los soldados. Ellos seguramente le dijeron aquí al Señor, nos hicieron llegar para que yo hablara, según lo que él me decía, que los soldados le han dicho que no querían más guerra, que les daba fastidio mirar a unos compañeros que también eran víctimas y que estaban peleando para defender los privilegios de unas familias que tienen secuestrado y usurpado el Estado y lo manejan como dueños de una empresa privada. Es lamentable, pero yo los invito a que reaccionemos, todo el pueblo colombiano, que nos unamos como hermanos. No tenemos por qué seguir en la guerra, porque aquí hay gente que se alimenta de la guerra, no son todos. Y felicito al ejército que respaldaron al presidente. Ese es el ejército que necesitamos en Colombia, un ejército que respete la vida, porque nos han degradado el honor militar y policial. Yo quiero que lo rescatemos y además debemos respetar lo que decía Jesucristo: no matarás, amaos unos a los otros, porque el que ama al prójimo ama la ley, ama a Dios. Señor Alvira, con todo respeto, esto demandaría entonces, de acuerdo a lo que nos está expresando a la audiencia de Radio Clarín de Colombia, a Clarín de Colombia también y otros medios contrahegemónicos, que la asociación también debe tener un pronunciamiento, no solo el pronunciamiento de su representante. Nosotros nos reunimos los soldados, algunos agentes y algunos soldados, no son todos, pero estos soldados tienen la conciencia que no queremos más paz y nosotros vamos a leer un comunicado. No tenemos más guerra y que necesitamos la paz para todos. Esa paz
que hablan en las iglesias, que por ahí ir en paz, pero estamos llevándonos es a los infiernos con los engendros de los demonios. Entonces vamos a ser fuertes, dejemos de odiar, dejemos de matarnos entre los hermanos, porque los que mueren en combate son los hijos de los estratos 1 y 3, porque no mandan sus hijos algunos generales que les gusta la guerra, o algunos senadores a sus hijos a la guerra, pero sí se hacen la guerra con los hijos de los campesinos, obreros de los barrios. Bueno, entonces me comentaba, la asociación se reunió y unos compañeros de la asociación se reunieron y emitieron un comunicado a la opinión pública. Me interesaría que la comunidad de la audiencia fuera conociendo en primicia a través de sus noticieros Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia, en primicia el comunicado de la Asociación de Víctimas. Bueno, como presidente, no, como director de la Asociación de Familias Víctimas de Colombia de hernias, de soldados, policías y guardas de Colombia, y vocero de la Asamblea de Familias Víctimas que se hizo en la Plaza de Bolívar hace muchos años, que se hizo con los soldados y con las madres víctimas y padres de familia. Ahí estaban de la policía, y ahí fue cuando se creó la asociación, la asociación Asovíctimas de Colombia. Entonces me permito con leer el comunicado. Sí, señor, bien pueda, bien pueda. Es la intervención en exclusiva, una primicia del señor José Alvira Mota, en uso de buen retiro de las fuerzas oficiales públicas y de policía, que nos va a dar a conocer el comunicado que el día de hoy, precisamente hoy, están emitiendo este comunicado ante la opinión pública, que nos lo va a dar a conocer él en persona como representante o director de esta asociación, la Asociación de Víctimas, que son los soldados, policías y guardas, hijos de los empobrecidos campesinos y obreros. Adelante, señor José Alvira. Bien, en calidad de director de Asovíctimas de Colombia y presidente de la Asamblea Permanente de Familias Víctimas, la Asociación de Familias Víctimas de Colombia, etnias, policías y soldados y guardias Asovíctimas de Colombia. Comunicado. ¿Cómo carajo llegamos soldados y policías, que son las primeras víctimas en el conflicto armado, a la Plaza de Bolívar, Distrito Capital de Colombia y Suramérica? El pasado el pasado miércoles 10 de mayo del 2023, hacer unos incautos, idiotas, útiles, ingenuos e ignorantes, motivados por los victimarios, y hacer serviles inconstitucionalmente, que nos explotan, nos vulneran nuestros derechos de los pueblos ancestrales en beneficio de las grandes castas explotadoras. Síntomas de extracción a raíz de la explotación del patio de algunos sectores tecnológicos del partidos tradicionales, y además la extrema derecha empeñada de no democratizar al Estado, usurpándolo y secuestrando, haciéndolo con una falsa y fraudulenta democracia que solo en Dilma tradicional en Colombia, sino por toda la América Latina, dándoles una administración como a sus propiedades, haciendo actos de terrenos engordes en ciudades y municipios, en el sector rural empobrecido cada día más a las familias víctimas de la violencia por el conflicto armado y social, desgarrada ranchos, pastorines, físicos, psicológicos, raciales, enfrentamientos entre étnicas, minorías y sociales. Los hijos de las familias campesinas, víctimas hoy miembros
de las reservas activas del ejército de la policía, mal llamados y humillados por los victimarios traidores vendepatrias que hipócritamente nos tildan ante la opinión pública veteranos de guerra y héroes de la patria vestidos de honor, cosa muy contraria a la realidad por las que hoy sí somos víctimas por aguantar con resistencia a las injusticias en el carrusel de la muerte en el conflicto armado. No al golpe de Estado. Esta situación social en mi querida patria, consecuente de nuestros principios ancestrales, de las mayorías integrantes de las asociaciones de familias de Colombia, de etnias y soldados y policías y guardias, chamanes, taitas, mestizos y demás defensores de derechos humanos. La Constitución y las leyes no solucionan con golpes de Estado, como erróneamente quieren hacer creer a los sectores de las reservas públicas, de la reserva pública, manifestando, incitando a un golpe de Estado de odio y estimas. Queremos hoy merecer el título definitivo de los héroes de la patria vestidos de honor, que son el personal de salud que protege y salva seres vivos como valor central, lo contrario a lo que estiman, asesinan y por proteger los privilegios de los victimarios del capitalismo salvaje, del imperialismo y monarquías. Una reflexión para todos nosotros. La gente de las reservas activas, de la fuerza pública y policías, con sus familias, con verdadero sentir de libertad y orden, de derechos y deberes consigo mismo. Una patria libre, en real compromiso, practicar equilibradamente dentro de la libertad y el orden, porque libertad sin justicia es tiranía, y orden sin igualdad, monarquía, sin distingos de raza, credo, opinión, sensual, color o raza. Entonces nosotros tenemos que comenzar a dar ejemplo. Los soldados me dicen a mí: no queremos más guerra, no más guerra, queremos respeto a la vida y que no nos utilicen como idiotas útiles para defender los privilegios de unos traidores vendepatrias, negociantes de la salud. Eso no es conveniente. Invito a las empresas, a la gente buena de la clase que tiene dinero, trabajemos por los niños y las futuras generaciones, porque sé que ustedes, cuando se van y entregamos el cuerpo físico a la naturaleza, no nos llevamos nada, ni a nosotros todas las víctimas que hemos sido víctimas de esas, de todos, entre nosotros, no nos llevamos tampoco nada, ni nos hace falta. Que mi Dios nos proteja de los incendiarios, engendros de los demonios que utilizan a Dios, el odio, para matar en la palabra de Dios y la Virgen. Patria querida, le doy la mano, mi corazón, representando a las víctimas que yo tuve herido. No quiero que las otras juventudes mueran para defender a nuestros propios victimarios de la tiranía y monarquías, cultura europea y americana que nos invadieron a nuestras tierras primitivas. Hasta pronto, con amor, no más violencia. Estamos cansados. Las comunidades me dicen: no estamos mamados ya con estos tipos. Nos dividieron
nos pusieron a matarnos entre nosotros mientras ellos están enriqueciendo y sacando el dinero del país con las empresas internacionales. Señoras empresas internacionales, las queremos. Ayúdenme que nosotros trabajamos para que ustedes enriquezcan, pero no nos hagan tanto mal, pagando mercenarios, matando defensores de derechos humanos. Les damos la mano, el corazón, como soldado de Dios y soldado de Bolívar en retorno de vida pasada. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la libertad y la soberanía! Y soldado de los pueblos andaquíes, como hijo adoptivo, con el nombre de Juan Moayolá. ¿Qué traduce ¿Qué traduce? Ese es el nombre de unos chamanes que lucharon con Bolívar, y tuve el orgullo que ellos me formaran a mí, sin odio, sin venganza, debajo de los árboles. Pero les pido el favor, háganlo por los niños, por la vida, la paz y el progresismo como ciencia científica de los pueblos. El progresismo científico, que es la parte científica para producir más alimento y enseñarle al pueblo que se alimente bien y que no produzca violencia y terrorismo de Estado. Muy bien, querida audiencia, su noticiero Radio Clarín de Colombia. Hemos llegado al final así a esta primicia el día de hoy con el señor José Alvira Mota, representante de la Asociación de Víctimas, donde están policías, soldados, indígenas, campesinos, Con los padres de familia. con los padres de familia y obreros, además desmintiendo categóricamente, como lo acaban de escuchar, lo que pronunciara el pasado miércoles 10 de mayo alguien a nombre de Acore, o sea, a nombre no tanto de Acore, sino de todas las reservas, de que van por la toma o el golpe de Estado. No Le es cierto. pido un favor a Acore, ustedes no nos representan a nosotros. Ustedes, si siguen con esa guerra, nosotros que decir a los soldados que son nuestros enemigos, porque ustedes no están defendiendo nuestra vida, están incendiando al país. Ustedes, como les pagan bien, viven bien con los ricos, entonces no se dejen comprar. Aman esta patria, amemos la patria Colombia, que es de nuestra, y una patria libre y soberana. Y en Latinoamérica, los gobiernos suramericanos, que tengamos nuestra propia moneda y nuestra independencia, que no nos saquen más, no nos produzcan más miseria, sufrimiento y hambre. Bien, querida audiencia, entonces así hemos llegado al final de esta emisión, en el máster con la colaboración de Iván Manuel Arango Páez y con la locución y la entrevista en directo acá de J. Manuel Arango C. Abrazo mi gente, abrazo mi gente, y unidad. y apoyemos a Petro. Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez, y J. Manuel Arango C. hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.